Perdón, tenía el micrófono cerrado. Ya estamos aquí, geoexploradores, ya estamos viendo que se están aquí conectando. Hoy vamos a hacer un recorrido muy especial para ver un grupo que a la mayoría de nosotros nos fascina. Yo me encuentro dentro de los fans de los reptiles marinos. Y bueno, pues va a estar con nosotros guiándonos por este museo tan bonito, nuestro geoexplorador Ricardo Servín Pichardo. Buenas tardes, Richie, ¿cómo estás? Saludos, muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Pues miren, yo les presento así brevemente a Ricardo. Ricardo pues estudió biología, nosotros nos conocimos cuando éramos anfitriones del Museo de Geología, éramos los chavitos que hacíamos los recorridos a las familias o a los niños que llegaban al Museo de Geología de la UNAM, ahí nos conocimos y bueno, coincidimos en que somos fanáticos de los museos, todo el tiempo andamos hablando de ya viste este museo y lo que hay acá y podemos recorrer virtualmente, entonces somos muy freak de los museos ambos y bueno, pues Ricardo se ofreció a darnos este recorrido virtual. Hoy en día él ya es profesor en la Facultad de Ciencias de una asignatura que se llama Paleobiología de Dinosaurios, que son su grupo favorito. Hizo una tesis sobre las huellas justamente de dinosaurios y yo creo que es el especialista en México sobre huellas de dinos. Y bueno, pues hoy, como les decía, nos va a llevar en este recorrido que el día de hoy vamos a viajar a otro país, agarren sus maletas, les iba a decir, pónganse bronceador, pero pues no, porque allá es de noche ahorita, nos vamos a ir hasta Alemania y a la ciudad de Frankfurt, en Alemania, en donde está este hermoso museo que se llama, a ver si lo puedo pronunciar bien, Senckenberg Naturmuseum, o sea, Museo Natural de Senckenberg, ¿no? En Frankfurt, en Alemania. Y bueno, escogimos ese museo porque vimos que tenía unos reptiles marinos maravillosos. Casi todos los grupos están representados y algo muy importante de ver acá son las adaptaciones que tuvo este grupo para la vida marina, que unos tuvieron allí adaptaciones, pues hay dos, tres para la vida marina, como que vivían un rato en el agua y se la pasaban otro rato en tierra firme, pero hubieron unos que ya de plano dijeron, yo ya no regreso a tierra firme y se la pasaban todo el tiempo en el agua y tuvieron unas adaptaciones que están para sorprenderse, literalmente. Y pues bueno, terminando este recorrido, recuerden que vamos a anunciar a los 3 ganadores de las becas del curso de verano. Va a haber una beca del 100% para todo el curso de verano, incluyendo las sesiones sabatinas de paleoarte, el recorrido mesozoico y los 5 safaris. Va a haber otra beca del 50% de descuento y finalmente va a haber una tercera beca del 30% de descuento. Entonces, pues esténse muy pendientes para ver si son ganadores de sus becas y mandaron su video al final de nuestro recorrido. Vamos a decir quiénes son los ganadores. Bueno, pues sin más que decir, cedo los micrófonos a Ricardo para que nos lleve a este hermoso recorrido que armó para que nosotros conozcamos este grupo de los reptiles marinos, quiénes fueron, quiénes vivieron en los diferentes periodos geológicos. Gracias, Richie. Muchas gracias. Nuevamente también muchas gracias por la invitación a la doctora Adriana por medio de GeoExplora. Siempre es muy interesante hacer este tipo de recorridos desde la comodidad de nuestro hogar y desde la seguridad también de nuestro hogar ahorita. Entonces, vamos a empezar viendo este increíble museo. Ahí, por favor, nada más si me dicen si ya se alcanza a ver. Sí, ¿verdad? Me parece que ya se está viendo, que por cierto salió la Apenas cámara está chueca. cargando, Richie, Ah, apenas está excelente. cargando, está como negrita la pantalla, pero yo creo que no falta mucho para que cargue. Ah, bien. Sí, es que luego yo veo que ya está empezando y todavía le falta, entonces sí. Listo, ahora ya se ve. Muy Está bien. tomando su Pues tiempecito vamos. tomar definición, pero ya se ve.
Ok, sí, no hay ningún problema con eso. Ahí, ahora sí que todo con paciencia. Una de las grandes virtudes, yo creo que bueno, se dice que del paleontólogo y del geólogo, pero yo creo que de todo científico es ser paciente. Más que saber muchas cosas, yo creo que es ser paciente, porque de plano sí. Entonces, vamos a empezar aquí con el recorrido y aquí nada más a la vista tenemos a los dinosaurios, ¿de acuerdo? Aquí los estamos viendo. Aquí nada más hay que hacer un paréntesis, no tiene esta una opción totalmente expandida para verla, sin embargo, por el formato que tiene creo que es bastante nítido y podemos hacer un buen recorrido con esto. Entonces, regresando a la explicación, veíamos aquí a los grandes dinosaurios, ¿no? Aquí vemos a grupos de dinosaurios muy conocidos, muy llamativos, pero hay que decir que aquí intencionalmente vamos a alejarnos porque en realidad de los que vamos a ver hoy, hay que empezar diciendo que ninguno de los que vamos a ver ahorita fueron dinosaurios. ¿Y por qué lo digo? Porque es muy común que nos digan muchas veces que los reptiles marinos, ya sea plesiosaurios, ictiosaurios, lo que sean, y digo lo que sean porque vamos a ver que hubo varios grupos, es muy común que nos digan que fueron los dinosaurios marinos o los dinosaurios acuáticos, así como pasa también con los reptiles voladores, los pterosaurios, que nos dicen que son los dinosaurios aéreos o los dinosaurios voladores, pero en realidad nos vamos a dar cuenta que, aunque pues yo me incluyo también, los dinosaurios, y por acá anda un reptil volador que ni había visto. Los dinosaurios son así como que uno de los grupos de organismos más famosos y más queridos por el público de todas las edades en cuanto al registro fósil, pues no fueron lo único ni siquiera en la era mesozoica en la que ellos vivieron. Y ahorita vamos a empezar aquí con este pequeño diagramita que nos va a enseñar de una forma muy esquemática, muy interesante, y afortunadamente aquí tiene tanto letras, bueno, palabras en alemán y en inglés que ya medio se entienden más, porque si fuera puro alemán sería así como, ¿qué dice? Entonces, afortunadamente también lo tiene. Y aquí nos está mostrando este cuadro, básicamente, cómo fue el desarrollo de los reptiles o de los diferentes grupos de reptiles marinos desde lo que viene siendo finales de la era paleozoica hasta la actualidad. En este caso, lo más reciente es hasta acá arriba y lo más antiguo es hasta acá abajo. Y aquí hay que decir también una cosa, cuando nosotros decimos reptiles marinos, en general nos referimos a un grupo que por sí mismo no es un grupo de lo que nosotros llamaríamos un grupo natural. Es decir, no me refiero a estos como si nosotros dijéramos nada más mamíferos, por ejemplo, que estamos agrupados dentro de un mismo grupo, valga la redundancia, sino que los reptiles marinos abarcaron varios grupos y básicamente hubo muchos grupos de organismos que estuvieron adaptados para esta vida acuática o marina, porque en algunos casos se ha visto que algunos no eran tan estrictamente marinos después de todo, algunos también pudieron tener así como que cierta injerencia dulce acuícola. ¿Y cuáles vamos a ver? Pues los vamos a ir revisando poco a poco. Pero lo interesante también de ver en este cuadro es que nos explica de los periodos, más o menos cuándo surgieron y hasta cuándo desaparecieron. Y aquí tenemos que uno de los primeros grupos, o más bien el primer grupo de reptiles marinos que está representado en el registro fósil como organismos que ya tenían un estilo de vida acuática, aunque no tenían todas las adaptaciones en su cuerpo que nos demostraran que fueran organismos totalmente acuáticos al 100%, fueron estos, los llamados mesosaurios, que si los vemos aquí, están representados hacia finales de la era paleozoica en el periodo pérmico. Pero también nos vamos a dar cuenta que en el Triásico hubo varios grupos también de estos animales. Los que comúnmente nosotros conocemos son los famosos ictiosaurios o los famosos plesiosaurios, pero nos vamos a dar cuenta que hubo otros, por ejemplo, aquí estos llamados placodontes y estos llamados también notosaurios. Ahorita los vamos a ver más adelante en sus esqueletos y algunas de sus características. Solamente vamos a estar viendo ahorita hasta dónde, de dónde a dónde vivieron. Estos fueron animales que estuvieron presentes en el periodo Triásico únicamente. En el caso de los placodontes que están aquí abajo, prácticamente desde inicios del Triásico, el otro grupo de los notosaurios un poquito después, pero estos se extinguieron totalmente. Digamos que estos ya no pasaron. Pero un grupo que también estuvo presente ya desde principios del Triásico hasta más adelante, lo vamos a ver ahorita porque va a ser un grupo muy popular también.
Este otro grupo también que estamos viendo aquí es el grupo de los plesiosaurios, que si nos damos cuenta, surgieron prácticamente en el límite de lo que fue el final del Triásico, principios del Jurásico, y nos damos cuenta que este grupo fue muy exitoso y prácticamente se extinguió hasta finales del Cretácico, en la famosa extinción de finales del Cretácico, en donde los dinosaurios son los animales más famosos que se extinguirían ahí, pero no fueron los únicos también. Estos tres grupos que acabamos de ver, plesiosaurios con sus variaciones, porque ahorita vamos a ver que había plesiosaurios a manera general de cuello largo y otros de cuello más corto, los plesiosaurios, los notosaurios, y los placodontos están dentro de un grupo que le llaman los sauropterigios. Es algo así como, su significado se traduciría en español algo así como los reptiles con aletas, una cosa así. Entonces, otro grupo que yo les decía ahorita muy popular y que seguramente todo el mundo ubica fue el de los ictiosaurios, de un grupo que se llama ictiopterigios. Bueno, se llamaba porque ya no existen. Y estos también estuvieron presentes durante el Triásico, el Jurásico y el Cretácico, pero sorprendentemente ellos no llegaron hasta el final del periodo Triásico. Ellos empezaron a extinguirse y se extinguieron definitivamente antes de que acabara el periodo. ¿Por qué? Bueno, pues, se han propuesto varias posibilidades que desde competencia con otros organismos marinos que estaban ahí también, como posibles cambios climáticos que los debieron haber afectado. Entonces, bueno, pues generalmente para esto hay varias hipótesis, varias suposiciones que se pueden tomar en cuenta. Y otra cosa también aquí es que si nosotros decimos reptiles marinos, muchas veces nos imaginamos a los reptiles marinos ya extintos, a los de la era mesozoica, estos que convivieron con los dinosaurios, etcétera, que a veces nos recuerdan a los mismos dinosaurios por las formas que tienen, aunque ya estamos viendo que son de grupos totalmente distintos, pero también en la actualidad tenemos algunos representantes de algunos grupos de reptiles que todavía tienen hábitos marinos. En menor medida, pero todavía hay algunos pocos cocodrilos que pueden tener injerencia en aguas salobres, en aguas marinas, principalmente algunos en Australia, pero en el pasado también hubo cocodrilos que desarrollaron formas acuáticas, formas marinas. Y aquí nos está mostrando esta barra desde el Triásico hasta prácticamente el reciente, la presencia de cocodrilos, pero con esto quiero aclarar que no son los cocodrilos típicos que nosotros estamos acostumbrados a ver en los documentales o ver en las películas o ir a ver en el zoológico. Esto más bien se está refiriendo a un grupo muy grande de los que incluye desde luego los cocodrilos modernos, pero también a otros cocodrilos ya extintos, que es el grupo de los cocodrilomorfos. Y aunque no lo crean, sí hubo un grupo de ellos que estuvo adaptado totalmente a la vida marina. Sé que parecen ser muchos nombres, pero ahorita van a darse cuenta que al menos, si bien no es para que nos los aprendamos todos de memoria ahorita, sí es importante tenerlo en cuenta, porque con esto que estamos diciendo no hemos mencionado para nada a los dinosaurios. Ahí es donde nos damos cuenta que estos animales son de grupos totalmente diferentes a ellos, ¿de acuerdo? Eso grábenselo muy, muy bien. Y también aquí hay una cosa curiosa que a lo mejor les puede causar un poco de conflicto, porque aquí esta línea nos indica lo que serían, dice lagartos monitores, o esos en español serían así como que los varanos y los dragones de Komodo, y lagartos, y uno dice, pero pues esos no viven en el agua, o sí, hasta donde yo sé, ¿a poco sí hay lagartos Bueno, en la actualidad hay algunas, por ejemplo, algunas iguanas y demás que tienen hábitos acuáticos, pero a lo que nos estamos refiriendo, y aquí nos los está poniendo desde ya una etapa avanzada del Triásico hasta la actualidad, lo que nos está mostrando también, y por eso mencionan a este grupo, es por los famosísimos mosasaurios, que ya eran muy famosos desde luego, pero también se pusieron muy de moda ahora que salió Jurassic World, y ahí sale ese mega animalísimo que sale y se come a Indominus Rex y todo eso, ¿no? Solamente hay que decir que pues no llegaron a ser de esos tamaños tan desmesurados como nos los ponen ahí. Pero a lo que voy es que este animal, bueno, estos animales, los mosasaurios, porque pues, también hubo de varios tipos, aunque ustedes no lo crean, también tenían o más bien también están emparentados con el grupo de lo que son estos animales, y se ha mencionado tanto una estrecha relación con lo que bien serían o los varanos, o también en algunos casos se mencionan a las mismas serpientes, ¿de acuerdo? Y
es más que evidente el grupo de las tortugas marinas. Ajá. Bueno, aquí nos muestra tortugas en general, básicamente su origen desde antes de iniciado el Mesozoico, pero también hay que tener en cuenta que, bueno, las tortugas están presentes hasta la actualidad, pero también hubo tortugas marinas muy importantes, muy grandes también en la era mesozoica. Es decir, estos son de que los animales que si decimos reptiles con hábitos acuáticos o hábitos marinos en la actualidad, pues inmediatamente nos saltan a la mente, ¿de acuerdo? Entonces, este cuadrito a mí me gustó mucho cuando lo vi, por eso decidí empezar con él. Y antes de ir a ver los ejemplares propiamente que tienen de los fósiles, me pareció importante hacer así como que este pequeño repaso de más o menos para darnos una idea de cuándo anduvieron viviendo, hasta dónde, etcétera, para que nos diéramos cuenta en principio de la gran variedad de diferentes grupos, de organismos que conformaron a estos llamados reptiles marinos, que no todos vivieron al mismo tiempo, en el sentido de que no todos surgieron al mismo tiempo ni se extinguieron también al mismo tiempo, y que incluso todavía en menor medida, pero en la actualidad todavía nos podemos encontrar algunos como cocodrilos y tortugas con hábitos más acuáticos, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí vamos a irnos ya a ver a los ejemplares. Esta sala es pequeña, pero es muy interesante, es muy bonita. A mí la verdad es que me gustó muchísimo. Algo que no mencionan aquí porque se enfocan más en los reptiles marinos del Mesozoico es que no tienen a los primeros que vimos, bueno, que mencioné más bien que se llamarían los mesosaurios, pero no se preocupen, aquí yo les muestro uno. A ver, aquí va a salir. Aquí está, miren, ahí. Hola. Aquí, este es un mesosaurio. En realidad, estos son de los que les digo que estuvieron presentes ya prácticamente en la etapa final de lo que fue la era paleozoica, la era antes de la era de los dinosaurios. Eran reptiles marinos que en realidad eran pequeños, tendían a ser pequeños, no llegaron a tener tallas demasiado grandes. Y no, me estoy viendo ahí a través del huequito. No llegaron a ser tampoco animales tan demasiado grandes. Y estos, aunque ya tenían hábitos acuáticos, no se ve que hayan sido animales así completamente adaptados a esa vida. Además de que eran muy pequeños, pues no vemos adaptaciones que vamos a ver en los demás ahorita que estemos frente a los ejemplares. Sin embargo, es importante que al menos lo vean para que se den una idea y vean también cómo fueron variando incluso los tamaños de algunos de ellos, ¿de acuerdo? Ya los que nosotros decíamos hace un momento, que están dentro del grupo de los sauropterigios. Los sauropterigios, nada más así para que quede claro, son un grupo dentro de una gran gama de reptiles llamados diápsidos. Ahorita les voy a enseñar en uno de estos un cráneo de un reptil diápsido para que se den una idea. Son los que, al igual que los dinosaurios, tenían dos pares de agujeros o los llamados forámenes en el cráneo, dos en la parte de acá arriba y dos hacia los lados de la cabeza, por detrás de lo que sería el espacio que ocuparía los ojos. Con esto no quiero decir, ya dije a los dinosaurios, pero no quiero decir que sean parientes cercanos de ellos, solamente comparten esa característica, ¿de acuerdo? Y si yo les enseño este animalito de aquí, pues como que uno dice, ay, está raro, ¿no? Como a qué animal les recordará, vean, este animalito, vean su cabeza, era una cabeza así como que corta pero voluminosa. El cuerpo es así como que también un poquito voluminoso, aquí la cola pues así como que está incompleta, pero algo también interesante de este animal, que este ya es un placodonto del que les decía hace un momento, de los que estuvieron en el Triásico, es que aquí le vamos a hacer un zoom hasta ahí, y si vemos los dientes parecen placas, se ven gruesos, se ven anchos, ¿no? De hecho eso quiere decir el nombre, placodonto hace referencia a la forma de estos dientes masivos. Se sabe que estos animales debieron haber consumido precisamente presas duras del tipo, por ejemplo, de moluscos y demás, que tienen sus conchas rígidas y estos dientes son prácticamente ideales para ese tipo de dieta. Pero si nosotros también vemos lo que viene siendo su cuerpo, se ve bastante robusto. En realidad, el cuerpo de estos animales se llegaba incluso a parecer al de otros, que ahorita les voy a enseñar, y que seguramente ya están intuyendo. Antes de pasar a esos otros, miren, nada más quiero que vean nuevamente cómo era el cuerpo de estos, pero algunos desarrollaron también una serie de placas en su cuerpo, algunos de los cuales parecían precisamente caparazones de tortuga. Si ustedes están viendo este animal que está aquí, parece una tortuga aplastada, poco no, parece que está así como, bueno, son dos de hecho. Entonces no es que esté aplastada ni es que sea una tortuga, así era, su cuerpo llegó a ser bastante ancho, no fueron animales excepcionalmente enormes, de hecho
Si no me equivoco, algunos de ellos lo más que llegaron a medir fue alrededor de unos 3 metros. Eso pues, tampoco es tan poquito que digamos nosotros, pero en realidad no fueron así como que animales que llegaran a los 10, 12 metros, 15. No, no, eso ya sería demasiado. Sin embargo, es notorio que algunos de ellos también desarrollaron estas cubiertas en sus cuerpos, que en algunos casos eran también flexibles, así como si fueran bandas. Y esto desde luego que también seguramente les brindaba protección contra depredadores o contra otros animales que quisieran agredirlos. Algo también aquí interesante es que muchos de estos animales desarrollaron lo que nosotros les llamamos convergencia evolutiva. ¿Qué es eso? Bueno, ustedes están viendo aquí que estos animales, ya lo dije, parecen tortugas. De hecho, muchos de estos reptiles marinos, de una forma muy general, hasta parecen peces. Y en su momento los confundieron con peces. Cuando se encontraban sus fósiles incompletos, pensaban que eran peces. Ahorita voy a decirles qué grupo específicamente le pasó eso. Otros llegan a parecer incluso mamíferos. Está rarísimo que yo diga eso y me van a decir, ay, ¿cómo que un mamífero si estás diciendo que son reptiles marinos? Ah, pues sí, pero ahorita los vamos a ver. Pero, ¿por qué se parecen? ¿Qué quiere decir eso de que es convergencia evolutiva y estoy hablando del parecido? A manera muy general, la convergencia evolutiva quiere decir que grupos que no tienen relación alguna en cuanto a sus, pues digámoslo así, relaciones evolutivas o de parentesco, pues se llegan a parecer cuando están sometidos, digamos, a ambientes similares y lo que nosotros llamamos presiones de selección similares. En este caso, los animales que yo acabo de decir, como en cierto sentido, peces, como por ejemplo los tiburones, mamíferos marinos, etcétera, pues estaban en el mismo ambiente, en ambientes parecidos a los de estos animales, y en algunos casos podríamos decir que también en condiciones similares. Entonces, evolutivamente hablando, desarrollan por formas totalmente independientes parecidos físicos, externamente a veces se ven muy similares, como en el caso de estos que les digo que parecían incluso tortugas, tortugas por ejemplo como lo que estamos viendo acá, aunque no sean o no hayan sido animales que fueran parientes en realidad. Digo, de estas, pues todo el mundo las hemos visto. En realidad, las tortugas marinas son un grupo de reptiles, bueno, las tortugas en general son un grupo de reptiles muy variado, que su cubierta externa, o por así decirlo, su protección externa, que es el caparazón, les confiere muchísima protección. No son animales infalibles ni indestructibles, si lo quieren ver así, porque mucha gente cree que les puedes perforar sus conchas o les puedes dejar caer piedras, etcétera, y que no van a sentir dolor ni les va a pasar nada. No hagan eso. En realidad sí son animales sensibles, son animales que llegan a sentir de hecho el dolor y pueden sentirse heridos. En la antigüedad también, bueno, hasta hace unas décadas también se daba mucho la práctica de que había gente que les cortaba el caparazón y pensaban que así podían sobrevivir. Pues no, en realidad no, estos animales no. El desarrollo del caparazón y de las costillas del animal van muy de la mano. De hecho, muchas tortugas también del pasado llegaron a tener todavía tallas mucho mayores y tenían así como que muchos espacios, como lo estamos viendo aquí, para auxiliarles en su flotabilidad. También un dato curioso es que las tortugas marinas no pueden esconder la cabeza como sus contrapartes terrestres, y como lo vemos todavía en la actualidad siguen estando presentes. De hecho, sabemos, por ejemplo, las tortugas marinas machos ya no vuelven a regresar a la tierra, aunque pudieran salir. Las que se dedican a eso son las hembras. En la actualidad vemos que tienen un montón de rutas migratorias bien interesantes, etcétera, pero en el pasado también tuvimos representantes fósiles de tamaños mucho más grandes que las mayores tortugas marinas que en la actualidad. Y de hecho su historia evolutiva es muy interesante, porque si nosotros vemos, aquí voy a hacer más zoom, ahí hasta llega, si nosotros vemos el cráneo de una tortuga, no tiene estos agujeros que yo mencionaba hace un rato, que no se los he enseñado, pero se los estoy reservando para un ejemplar que ahorita vamos a ver acá atrás, que está muy bonito y se le nota claramente eso. No tiene esos huecos. Este cráneo es el que nosotros comúnmente llamábamos como el cráneo anápsido, pero hace relativamente pocos años se descubrió un representante muy antiguo del grupo que encaminó a las tortugas y que efectivamente tenía este cráneo así con estas divisiones, por lo que esto de que el cráneo no tuviera estos agujeros fue algo ya bastante posterior. ¿De
¿de acuerdo? Antes de ver a estos dos que les estoy enseñando acá, y eso sí, la verdad es que vale mucho la pena cuidar a estos animales. En realidad, esto es nada más una probadita que nos enseña cómo pudieron haber sido, en algunos casos, sus representantes extintos, o nos da una idea de cómo pudieron haber vivido muchos otros animales. Son animales que son muy antiguos, su linaje viene desde muchísimo tiempo antes de que existieran los humanos. Entonces la verdad es que vale muchísimo la pena cuidar a estos animales que todavía tenemos la fortuna de tener entre nosotros. No consuman sus huevos, es malo para la especie que hagamos eso. En fin, ahora, perdón, de repente estas cosas tienen así como que diferentes puntos en donde uno se puede parar, y luego es muy sensible la dirección de la misma. Entonces aquí regresamos. Se cree, por ejemplo, que los placodontos que estábamos viendo hace un momento no eran animales que vivían en aguas abiertas, bueno, en mares abiertos, que no eran animales que precisamente podían estar así como que en aguas en mares abiertos totalmente, sino que vivían en aguas un poco, llamamos someras, de poca profundidad. Y ese también es el caso de estos que aquí llamamos a los notosaurios, que si ustedes recuerdan, dijimos que tanto notosaurios como placodontos, como los plesiosaurios que ahorita vimos, están dentro de un grupo que le llaman sauropterigios, ¿de acuerdo? Pero eso ahorita lo retomamos. En el caso de estos reptiles marinos llamados notosaurios, que también están presentes ya de una parte más avanzada del periodo Triásico, nos damos cuenta que su anatomía todavía se ve así como que rara, ¿no? No vemos así como que tenga mucha, y sobre todo aquí lo vemos en este que está aquí en la parte de atrás, vemos incluso que sus extremidades, si ponemos mucha atención y mucha imaginación, hasta nos recordaría un poco a la de las focas. Vean, ahí estamos hablando nuevamente un poquito de la convergencia en cierto sentido. No es que este sea igual a una foca, pero sus extremidades nos recuerdan un poco a ellas, y se piensa que ellos pudieron haber tenido un estilo de vida similar, es decir, que se echaban al agua, pero no necesariamente estaban ahí todo el tiempo, y que tal vez sí podían salir un poco de esta, y desde luego que también estarían en algunos ambientes de aguas no tan profundas, ¿de acuerdo? Aquí vemos también, aquí parece que se está riendo, ¿a poco no? Vean, aquí parece que así como que tiene su carita y parece que se está burlando, pero en realidad no, en realidad nos damos cuenta que estos animales tenían así como que cuerpos un poco, no tan robustos o macizos como los de los notosaurios hace un momento, pero sí nos damos cuenta como sus cabezas, aquí lo vemos, son así como que triangulares y un poco amplias, y nos damos cuenta como también sus dientes como que asomaban hacia afuera. ¿Cómo sería el aspecto de estos animales? No lo sé. Yo el otro día estaba viendo un video en donde agarraron a unas iguanas marinas actuales y como que les hicieron ahí un arreglo digital para que se parecieran a estos animales, y les dio una combinación así medio rara, y se les veía una cara así como que toda mala. En realidad, ¿cómo eran ellos externamente? Pues no lo sé, pero al menos varios especialistas opinan que estos animales bien pudieron haber tenido un ambiente, perdón, un tipo de vida similar a la que decíamos ahorita, de hábitos pues similar a la de los a la de las focas que decíamos. Nada más antes de irme de esta parte de acá. También tengamos en cuenta que muchos de estos animales obviamente no vivieron solos. Desde luego sé que luego es absurdo que parezca que lo diga así, pero así como nosotros decimos muchas veces, sí, porque los dinosaurios dominaron la Tierra en el Mesozoico, pues nos damos cuenta que no estaban solos, simplemente ni en la tierra firme estaban ellos solos, porque convivían con muchos otros grupos de animales, desde otros grupos de reptiles, netamente terrestres, voladores, incluso mamíferos. Pues nos damos cuenta que los mares también estaban ocupados por una gran variedad de vida, pero incluso también en los mares había una gran cantidad, de los cuales no vamos a hablar ahorita a detalle, pero había una gran cantidad de peces. Aquí, por ejemplo, tenemos este ejemplar, para que vean que lo grande no nada más eran los dinosaurios en el Mesozoico. Tenemos este ejemplar de un pez, que le llaman el pez, este se llama Gifactinus, es un tipo de pez óseo, es decir, es un pez que tiene, su esqueleto está formado de hueso propiamente. Entonces, y digo hueso propiamente porque pues ha habido muchos grupos
grupos de peces, y nada más a manera general incluso podemos mencionar a los peces cartilaginosos, que su esqueleto es más de algún tipo de cartílago y no de hueso propiamente dicho, por eso hago esa aclaración. Pero aquí nos damos cuenta que, por ejemplo, este pez era muy grande, algunos de estos ejemplares llegaban a medir 3 metros. Este le llaman el pez bulldog, porque si se dan cuenta así como que tiene así la mandíbula muy salida, así como un bulldog. Entonces hasta se ve como que bien malo, ¿no? Y vean sus grandes dientes. De estos incluso hasta se han encontrado peces más pequeños que fueron engullidos completos por este animal. O sea que imagínense estar viviendo en estos ambientes de los mares del Mesozoico, y de repente con animales como los reptiles marinos que estoy diciendo, y luego con peces así grandes, que aunque este era ya propio de la parte tardía del Cretácico, pues nos da una idea de también el tipo de vida que había en el Mesozoico como tal, ¿de acuerdo? Y antes de pasar al otro lado, nada más para ya no regresarme tanto al rato, pues aquí tenemos a ¿no? Que aquí nos ponen que son los cocodrilos marinos. En la actualidad no todos los cocodrilos se meten al agua, bueno, al agua marina propiamente dicho, solamente por ahí algunos llegan a hacerlo en lugares muy particulares, pero aunque nosotros tenemos en mente al cocodrilo pues, típico, ¿no? Al que todo el mundo vemos en el zoológico, en la televisión, en las películas, ese cocodrilo malo que siempre nos ponen en las películas que se quiere comer a los bañistas, o el cocodrilo de Peter Pan, a todos esos, pues la gente suele decir, no, pues es que los cocodrilos son fósiles vivientes, que para empezar es un término que no es técnicamente correcto. Lo correcto sería decir organismos pancrónicos, que son estos organismos que han subsistido por un largo tiempo en la historia de la Tierra, ¿no? O formas muy parecidas a ellas. Pero en el caso del cocodrilo, mucha gente dice es que el cocodrilo no ha cambiado nada desde hace millones y millones y millones de años. ¿Y qué creen? No es del todo cierto, porque si nos vamos a muchísimo más atrás, prácticamente al origen en el Triásico del grupo de los cocodrilomorfos que decíamos hace un momento, pues fue un grupo muy amplio, muy extenso, que incluía desde formas que tendían a ser más terrestres, netamente terrestres, pero también algunos que llegaron a ser netamente marinos, que son precisamente ejemplares como el que estamos viendo aquí, que es de una familia, que ya sé que los nombres son rarísimos, pero pues lo necesito decir, de una familia que se llamaba Metriorhynchidae. Entonces, esta familia, que de hecho tenía dos subgrupitos ahí dentro, otros que se llamaban Metriorhynchinae y otros que se llamaban geosaurios. Entonces, estos en realidad eran organismos que estaban adaptados totalmente a la vida acuática, a la vida marina, por así decirlo. Entonces, nos damos una idea de que viendo esto, a pesar de que también, y esto para eso también quería ver esto, a pesar de que, por ejemplo, el cráneo de este se parece un poquito al de los gaviales actuales, que es así como que más alargado y demás, no tiene relación con esta. De hecho, este grupo ya está totalmente extinto, y con esto nos damos una idea un poco más clara de que el cocodrilo, como siempre nos lo pintan, de que no ha variado en nada, pues nos damos cuenta que no es cierto, porque su linaje como tal sí ha variado bastante. Y de hecho, algunos de los cocodrilos, por así decirlo, más recientes que han surgido dentro de este gran grupo es, por ejemplo, el de los gaviales, que ya es un tipo de cocodrilo muy particular del Mesozoico. ¿De acuerdo? Ahí ya se me estaba olvidando que era uno de los más importantes, ya lo estoy dejando aquí de lado. Y nada más otra vez, para no regresarme nuevamente, esto lo iba a poner hasta el final, pero creo que es bueno mencionarlo de una vez. Como dijimos hace un momento, no todos los reptiles marinos surgieron ni al mismo tiempo, ni se extinguieron también al mismo tiempo. Por ejemplo, es un representante del grupo de los mosasaurios, de los cuales también hubo de varios tipos, algunos muy pequeños, otros más grandes, etcétera, no tan gigantes como los pusieron en la película de, ¿cómo se llama? Ya la dije hace rato, ya se me olvidó ahorita, de Jurassic World. De hecho, incluso el aspecto que nos ponen de esos animales en esa película, pues nos damos cuenta que tampoco debería ser así. Si se fijan, le pusieron un montón de plaquitas en la parte de la espalda que serían el equivalente a lo que conocemos en los cocodrilos como los osteodermos, que son estas placas óseas que están más relacionadas o más ligadas a la piel, a la parte externa del cuerpo, que al esqueleto. Entonces, pues esas son representaciones que se hacían de los
mosasaurios hace más de 100 años, ahora sabemos que no eran así. De hecho, por ejemplo, los cocodrilos, que son de este grupo que deberían tener osteodermos, fueron animales que debieron haberlos perdido también en el curso de su evolución por obvias razones. Eso como que les daría, les quitaría ventajas de lo que llamamos la hidrodinámica, la capacidad para moverse en las aguas. Si ustedes se han dado cuenta, no se los he dicho, pero si se han dado cuenta, muchos de los cuerpos de estos animales como que tienden a parecerse un poquito. Son cuerpos alargados, bueno, algunos son más robustos que otros, desde luego, pero son cuerpos que tienden a ser alargados. Las manos obviamente se modifican en aletas, pero hasta en eso hay diferencia, ahorita lo vamos a ver. Se tienden a alargar los dedos de la mano, los huesos de los dedos de la mano, las falanges, como en este caso, vean qué falanges tan largas tiene este animal, el número de dedos también se modifica, etcétera. Entonces, como que todos, así como al estar adaptados en este ambiente acuático, como que tienden a parecerse un poquito, tanto así que eso tampoco lo hemos dicho. Muchos de estos grupos originalmente surgieron de representantes que fueron terrestres, como en el caso, pues netamente, de los mosasaurios. Para que se entienda, y espero que no suene muy de broma, pero este es casi como si hubieran sido parientes de lagartos, que se hubiesen vuelto al mar. Nosotros estamos acostumbrados a oír historias de que las ballenas eran animales terrestres, que se echaron al agua y se volvieron acuáticos. Obviamente es más complicado que eso, pero pues de forma muy resumida así es. Entonces, eso no es único de las ballenas. Muchos de estos animales también les pasó eso, y sus representantes originales eran de grupos que eran terrestres y luego se volvieron al agua. ¿Qué decíamos hace un rato de sus parientes? Pues aquí tenemos, por ejemplo, un cráneo de varano. Este debe ser del famoso dragón de Komodo por el tamaño que tiene. Vean, así está como que todo masivo, y la verdad es hasta como que da un poquito de miedo. Y aquí tenemos también un cráneo de un mosasaurio, que como dato curioso les voy a decir una cosa. Si ustedes son fanáticos de la música de Michael Jackson y ustedes han visto uno de sus discos, en donde el disco Black or White, que tiene así como que mucha arte en la portada, hay una ilustración de un cráneo que parece ser sacado de uno de estos, por la forma en lo que lo dibujaron. Pero bueno, dejando de lado eso ahorita como dato curioso. Si nosotros los vemos en general, como que se parecen un poco, o sea, son similares, sé que no son exactamente iguales, pero tienen ciertas semejanzas. Obviamente las similitudes no solamente están en su cráneo, pero muchos paleontólogos han determinado que estos precisamente estarían en el grupo de estos animales, porque como lo veíamos en el cartel inicial, aunque también se ha propuesto que en algunos casos hay algunos paleontólogos que han determinado que podrían ser también parientes muy cercanos de ellos, el grupo de las serpientes como tal, que finalmente también están emparentados. Un detalle que no se ve aquí de estos animales, por obviamente la forma que tienen, es que la vista en la que lo estamos viendo es que en el paladar estos animales tenían dientes. En los huesos del paladar, que se llaman palatinos, también tenían una serie de dientes ahí, o sea que casi lo que agarraban ya no lo soltaban, y nos damos cuenta también que ese detalle sí lo pusieron bien en la película de Jurassic World. El tamaño y la apariencia estarán exageradas, pero al menos esa parte de los dientes sí se la pusieron bien, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí vamos a ir a uno de los grupos más llamativos. Digo eso de todos, pero en realidad este sí es uno de los más llamativos, y es el de, déjenme ver atrás, ahí está, el de animales como este, que son los famosísimos ictiosaurios. Ictiosaurio, si traducimos el nombre de su etimología al español, pues básicamente lo que estaría diciéndonos es lagarto pez, algo así. Entonces, sé que suena absurdo decir lagarto pez, ¿no? Parece así como que el nombre de un superhéroe bastante simple, pero, o bastante chafa, como decimos en México. Chafa, para los que no sean de México, es así como que no tiene chiste, que está mal hecho, etcétera, ¿no? Entonces, así como cuando Spider-Man en la película dice, ¿quién eres? La araña humana. Eso no tiene chiste, así suena el lagarto pez, ¿no? Pero ya fuera de broma, ¿por qué les dicen lagarto pez? Bueno, ¿por qué se llamaron así ictiosaurios? Precisamente estos fueron de los fósiles que cuando los encontraban hace más de 100 años pensaban que eran fósiles de peces. De hecho, por ahí se dice que muy probablemente los primeros descubrimientos de estos animales vengan de finales de 1600, prácticamente de 1699, pero serían
ya estudiados, ya científicamente hablando, hasta el siglo XIX. Y de hecho, una de las grandes paleontólogas y una mujer en la ciencia muy destacada, que se le ha dado mucho su papel en fechas muy recientes, la famosísima Mary Anning, fue una de las buscadoras de fósiles y por ende podemos decir que sí fue paleontóloga por sus aportaciones a la ciencia, pues que también participó mucho en el descubrimiento de este tipo de reptiles. Pero dejando de lado un poco la historia de los descubrimientos, este de aquí me gustó, aparte de que está increíble el esqueleto aquí, porque le pusieron esta silueta, que ha de ser de cartón, no sé de qué será, pero se ve muy bien porque aquí nos enseña precisamente cómo sería el aspecto en vida de estos animales. Muchos de ellos se conocen a partir de huesos aislados, a partir de sus aletas, en los mejores casos de cráneos o de esqueletos completos, pero en algunos de ellos también la preservación ha sido tan buena que incluso se ve la silueta de la piel que nos indicaría cómo habrían sido ellos en su aspecto externo, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna forma, pues esto no es invención, sabemos que estos animales eran así, y de hecho aquí también, ay, me fui muy chueco, eso era por acá. Aquí también en este esquema nos muestran, pues aquí se ve cómo están muchas veces sus fósiles. Están así, pues incompletos. Esta es la parte del cráneo. Esto sería así como que la parte delantera de lo que sería su hocico. Hacia acá iría el ojo. Está incompleto, desde luego. Aquí hay uno muy chiquito. Chiquito comparado con el que vimos allá arriba y con otro que les voy a enseñar ahorita. Véanlos. Aquí se ve completito, está excelente. Por cierto, el reptil marino que les enseñé hace rato es una réplica, no crean que es un original. Si fuera un original seguramente no lo tendría yo así. A veces la preservación es tan buena que se murieron ellos en ambientes que favorecieron que te los encuentres así completitos. Y ya vistos de perfil, pues nos damos una idea de que estos animales efectivamente parecen delfines. Por eso yo también les decía hace un rato que había algunos de estos reptiles que incluso parecían mamíferos. No les dije de cuáles, ¿verdad? Pero parecerían mamíferos. Los delfines son mamíferos, desde luego, mamíferos acuáticos, pero nos damos cuenta por... Uy, se hizo para atrás esto solo. Nos damos cuenta por las siluetas que aquí tenemos, como si su aspecto externo se parece mucho al de un delfín, e incluso hasta sus cráneos, nos damos una idea de cómo son estos cráneos así también. Y vemos que ellos también tenían esta aleta en la parte dorsal, también su cola hacia la parte de abajo estaba continuada, la aleta de su cola estaba continuada también por su columna vertebral. Vemos aquí junto con el que estaba allá arriba que estos también variaba mucho el equivalente al número de sus dedos que hubieran tenido, pero desarrollaban también una condición que en este caso es extrema de estos reptiles marinos, que le llamaban la hiperfalangia. ¿Qué quiere decir eso? Los huesos que ustedes tienen en cada una de las secciones de su dedo son las falanges. Los podemos doblar, etcétera, extender, lo que ustedes quieran. Pero en el caso de estos, de las extremidades de estos animales, estos huesos pues ya ni siquiera se parecen a los dedos, o sea, tú los ves y dices, uy, pero se hacían tan planos, pero también se llegaban a tener tantos que por eso estas manos, bueno, estas extremidades más bien, en el caso este sería el equivalente a su brazo con su mano y este a su pie con su pierna, vemos que estos huesos se modifican tanto para hacer esta aleta y que estos tenían tantas falanges que por eso son extremidades muy largas, muy adaptadas en este caso. Entonces, aquí nos damos cuenta cómo también vean la gran adaptación que puede tener la evolución de un grupo en las formas anatómicas de los representantes de dicho grupo como tal. Si nosotros le ponemos mucha atención, y lástima que ya no le puedo hacer más zoom, pues aquí están prácticamente todos los huesos incluidos de lo que sería la cintura pélvica, lo que uniría al primer hueso del brazo, el húmero, los huesos del antebrazo, huesos de la muñeca con huesos de la mano, todos están ahí. Pero si nos damos cuenta, estos huesos están increíblemente adaptados, lo mismo aquí en la pierna, vemos los huesos que serían para el muslo, los huesos que serían de la pierna y todo lo demás, están adaptados de esta forma de aleta. Eso es impresionante, si lo pensamos bien es increíble, junto con los tamaños que llegaron a tener algunos de ellos. Aquí ponen a un buzo bastante precavido para que no lo vean los ictiosaurios,
obviamente eso es broma, no había humanos para el momento de que para el momento de que existían estos animales. Y aquí nos damos una idea del tamaño de algunos de estos comparados con estos animales, con este buzo que está aquí. De hecho, se habla de que los ictiosaurios fueron algunos de los primeros tetrápodos en alcanzar así como que tallas desmesuradamente grandes en el ambiente acuático. Simplemente dense una idea de este. Este de aquí es un Shunosaurus, es un ictiosaurio de China, y vean, se estima que pudo haber medido alrededor de unos 15 metros de longitud. Eso ha de ser más o menos el tamaño de un autobús, o no sé, ahorita no se me viene a la idea que puede medir 15 metros, pero dense una idea de qué tamaño era. Y también el ojo que llegaban a tener estos animales, que en los ojos de ellos sabemos de qué tamaño eran por estas estructuras que se ven aquí adentro, blanquitas, que parecen gajos de una mandarina o de una naranja. En realidad son una serie de huesecillos que van por dentro del ojo, que se llaman anillos escleróticos, y estos nos avisan de qué tamaño era el ojo de un ictiosaurio, y nos damos cuenta que la mayoría eran bastante ojones. De hecho, por acá está este que se llama Ophthalmosaurus, que vean qué ojo tan grande tenía para, comparativamente hablando, para el tamaño de su cráneo. Es decir, todo este espacio negrito que se ve aquí es el espacio que podría llegar a ocupar el ojo, pero eso no necesariamente es cierto para todos los animales, porque pues puedes tener un espacio así tan grande y un ojo más chiquito. Simplemente ustedes tóquense así como que con mucho cuidado y con sus manos limpias, no se lo vayan a hacer ahorita en la pandemia sin lavarse las manos, es importante cuidarse mucho. Dense una idea de dónde llega ese espacio en su cráneo, y vemos que no tenemos ojos de muñeco de anime, ¿verdad? O de héroe de manga o una cosa así. Entonces no tenemos ojos así como que de ese tamaño, pero en el caso de estos ven que eran animales bastante ojones. Y entonces con esto queda claro, creo yo, cómo su forma era muy parecida a la de un delfín, con algunas diferencias, porque la aleta del delfín, al igual que el de las ballenas, no está en esta posición. De hecho se ve así, no está en posición vertical, está en horizontal, además de que vean estas grandes aletas que también ellos, a diferencia de las ballenas, pues tienen bastante desarrolladas, ¿no? Otra vez, miren, aquí se ve cómo viene su colita, y la parte de, digamos, de la aleta de abajo es la que viene soportada por la cola de estos animales. Algunos de ellos están también preservados, que han preservado también evidencia de lo que les digo que es la piel de ellos. Y también algo que no hemos comentado hasta ahora, miren, acá hay otro fósil de estos ictiosaurios. Muchas veces estas vértebras son así como que muy inconfundibles, porque parecen discos de hockey. Entonces, si han jugado hockey, ¿no? Al menos en las mesitas estas que luego te ponen ahí, que luego cuando te pegan esos discos duele bien feo, lo sé por experiencia. Estas vértebras parecen discos de hockey, entonces casi cuando te encuentras una de este tamaño, es casi seguro de que puede ser de un ictiosaurio. Digo casi seguro porque pues igual es de otra cosa, puede ser de un pez o una cosa así que luego también medio se parece. Muchos se los encuentran así, muchos se los encuentran como ya habíamos visto, pero en algunos casos también, miren aquí las rocas en donde se los suelen encontrar. Esto me gustó porque casi nunca te muestran dónde te encuentras estos animales, a veces nada más te los ponen así y ya, ¿no? Así bonitos reconstruidos, o como el que está acá arriba, y dices, ay, así ha de haber salido, y cuál, el animal estaba todo aplastado, ¿no? En varios de estos ejemplares incluso también se ha encontrado evidencia de ictiosaurios más chiquitos en el interior del cuerpo de otros adultos. Y uno dice, y eran caníbales, se comían completos a los chiquitos. No, daban a luz crías vivas, es decir, en ese sentido hasta podríamos decir que se parecían a los mamíferos, ¿no? Decís, hoy pues desarrollaron ese tipo de reproducción, hasta en eso se parecían. Pues los ictiosaurios también descienden de algún grupo, está un poco controvertido exactamente de dónde vienen, pero en algún momento tuvieron representantes terrestres, y no son los únicos que desarrollaron esa capacidad de dar a luz crías vivas. Y de hecho eso no es raro tampoco entre los reptiles. Por ejemplo, en los mosasaurios también se teorizó por mucho tiempo cómo sería su reproducción, si saldrían como las tortugas del agua para poner sus huevos y luego regresarían, etcétera. También de los plesiosaurios, que ahorita vamos a ver. De hecho, esto lo iba a decir al final, pero ya lo dije ahorita, ya ni modo. Entonces se decía mucho si se salían o qué hacían. Pues parece ser que no, se ha visto mucha evidencia de que muchos de estos grupos sí tienen
pues elementos contundentes para que nosotros digamos o afirmemos que daban a luz crías vivas. Y esto es porque se ha visto que las crías que se encuentran en el interior no tienen evidencia de que sus huesos hayan sido digeridos o, si quieren ustedes, hasta mordisqueados. Incluso en algunos casos se dice de la misma posición que debieron haber adaptado también estos pequeños a la hora de salir, que se ve también una clara influencia del tipo de reproducción que todavía debieron haber tenido sus parientes terrestres, etcétera. Se sabe mucho de eso al respecto. De hecho, también creo que fue el año pasado, si no me equivoco, se descubrió un huevo atribuido al de un mosasaurio, en donde allá en la Antártida se encontró una estructura que parecía una pelota desinflada o una ciruela pasa, la veía, así como cuando un balón o un globo se empieza a desinflar y así queda todo arrugado. Así se veía y nadie sabía qué era. Todo el mundo decía, ¿qué será esto? ¿Si será un fósil o qué? Hasta que alguien lo vio y dijo, ay, parece un huevo, ¿no? ¿Pero de qué? ¿De dinosaurio? ¿De qué? Pues aquí no había dinosaurios. El ambiente de donde lo sacaron debió ser también un ambiente marino en el Cretácico, era un huevo del Cretácico. Pero dijeron que al hacerle un análisis a lo que se proponía era la cáscara, se dieron cuenta que esta cáscara se parecía incluso a la de lagartijas actuales. Entonces, no es que este mosasaurio haya puesto así como que el huevo aparte, sino que se cree que varios de estos animales más bien tienen así como que una cierta retención del huevo y luego la cría nacía viva. Algunos le llaman a eso ovoviviparismo. Los animales ovíparos son los que ponen huevos. Algunos a manera general le llaman viviparismo, así en general, así también le dicen. Y el punto es ese, ¿no? Que eran animales que no necesitaban salir del agua ni para el momento de la reproducción como tal. Ahora, ¿recuerdan que yo les decía del cráneo diápsido? Pues miren, aquí en este vemos el cráneo de este animal y aquí hay dos huecos, estos son los que yo les decía, y el otro estaría de este lado. Los diápsidos que yo les decía hace un momento tienen este par de huecos en el cráneo, en donde serían los sitios o las áreas en donde se anclaría musculatura para el cierre de las mandíbulas. Y ya con este vamos a llegar al último grupo que vamos a enseñar el día de hoy, que sería el grupo de los plesiosaurios como tal. De hecho, ahora sí me paso para acá para que se vea bien. Los plesiosaurios fueron un grupo muy interesante. Vean también cómo tienen sus aletas, sus brazos y sus piernas, sus extremidades modificadas a manera de aletas. Yo la verdad es que luego suelo decir que a mí me parecen más remos, porque vean cómo son muy largas también y como que con forma de tipo medio como de paleta, una cosa así, aunque no se parecen exactamente, no son exactamente iguales más bien a las de los ictiosaurios. Aquí también, ya me moví, pero me voy a regresar para que se vea. También estos animales tenían así como que articulaciones muy robustas en lo que sería el equivalente a sus hombros, obviamente para soportar estas grandes apéndices, estas grandes extremidades. Y estos plesiosaurios, en estos también se ha encontrado evidencia de que daban a luz crías vivas, pero a manera muy general podemos hablar de dos grandes grupos, que luego así de manera informal les llegan a decir que eran plesiosaurios de cuello corto y plesiosaurios de cuello largo. De hecho, los llamados plesiosaurios de cuello corto, y de hecho, a ver, me voy a pasar un poquito más para acá para que se vean así. Los llamados plesiosaurios de cuello corto son los que también conocemos con el nombre de pliosaurios, y los plesiosaurios de cuello largo, aunque también con ellos hay que ver desde acá, pero bueno, se ve un poquito más o menos así. Y los plesiosaurios de cuello largo pues serían así como que propiamente los plesiosaurios que estamos acostumbrados a ver, aunque había variaciones, ¿no? No todos tenían el mismo cuello tan largo, otros tenían variaciones también en el tamaño de su cabeza, pero a manera general tenemos estos dos grupos, unos que tenían una cabeza como que un poquito más grande y cuello un poquito más corto, y al revés, unos que tenían una cabeza un poquito más pequeña y cuello bastante alargado. Por ejemplo, este que estamos aquí viendo, y se los quería mostrar también en ese sentido, pues es un plesiosaurio de cuello largo, se le alcanza a ver el tamaño de su cabeza, vean cómo también su cabeza era un poco triangular, digo, más o menos, tampoco es que así se vea perfectamente, y vemos como algunos de ellos también tenían así como que bastante salidos los dientes de su cabeza. Sin embargo, pues también había otros que tenían cabezas así como que bastante masivas,
bueno, ni tanto, pero en algunos casos tenían así como que cabezas grandes para el tamaño de su cuerpo. Este está moderado, pero había unos que tenían unas cabezotas que eran increíblemente grandes. De hecho, hay gente que luego los confunde con los mosasaurios viéndolos así nada más porque pues les da un aire, pero pues, son grupos totalmente distintos, como ya lo hemos visto. Pero también no nada más es cuestión de cabezas, a ver si no sé. Ah, no, sí, me queda bien. No nada más es cuestión de cabezas, también vean cómo tenían cuerpos bastante robustos ellos, eran animales muy robustos. En algún momento también se llegó a pensar si estos habrían podido tener ese tipo de vida, pues no totalmente anfibia, pero así como que de repente se hubieran podido salir un poquito de la playa y regresarse, etcétera. Pero pues no, es evidente que estos animales, así como que con estos cuerpos tan voluminosos y tan pesados, hubiera sido muy, muy difícil salirse. Y además vean la proporción de sus aletas, que aunque se ha habido muchos estudios recientemente con animaciones por computadora y demás para ver cómo hubieran sido los movimientos de estos animales, y se cree que tal vez había ciertas diferencias muy notorias entre los movimientos de los de cuello largo con los de cuello más corto, la maniobrabilidad que hubieran tenido, etcétera. Pues eso era en el agua. En la tierra, imagínense un animal que se saliera así como que arrastrándose, así casi como una foca como esto, pues no, hubiera sido realmente muy difícil. Además de que si nos ponemos nosotros a ver las articulaciones de esto, aparte de que decimos que son los brazos y las piernas modificadas, pues no se ve que los huesos ya tengan esas articulaciones como para flexionarse y hacer ese tipo de cosas. Entonces, pues no, o sea, como que realmente pensar en que estos animales hubieran podido salir así, pues como que no, es algo pues totalmente fuera de lugar en la actualidad. Y también otra cosa que se ha visto es que los plesiosaurios de cuello largo, y les digo, también aquí había variaciones, vemos que este es así como que uno de cuello largo, pero su cuello no es tan largo. En algunos casos sí había unos que tenían un cuello excesivamente alargado, muy, muy largo. Siempre está esta idea de que si estos animales sacaban el cuello del agua, giraban así, casi así como que tenían una gran maniobrabilidad de su cuello. Se ha visto con algunos estudios recientes de lo que le llaman mecánica, es decir, de ver qué tanto movimiento tenían estos animales en sus estructuras corporales. Se ha visto que quizá el cuello de estos animales, contrario a lo que se pensaba antes, tal vez no hubieran sido tan flexibles como hubiéramos pensado. De hecho, se ha visto que en algunos de ellos el cuello tendía a ser no rígido, pero así como que mayormente con una movilidad más limitada, o sobre todo la movilidad se habría dado en el plano horizontal hacia los lados. Algunos ahora creen que incluso el cuello tal vez no estaba tan relacionado con conseguir alimento lejano ni cosas así, tal vez hasta se relacionaba con cuestiones de la misma movilidad de estos animales bajo el agua. No estamos muy seguros de eso todavía. Bueno, no es que no estemos seguros, sino que habría falta más estudios para corroborarlo tal cual, pero pues también es una idea, ¿de acuerdo? Algo que también leí una vez y me llamó la atención es que muchos de estos, sobre todo de los pliosaurios, se les distingue mucho la forma de sus falanges de su mano en forma de aleta o como yo le digo de remo, porque tienen así como que si nosotros lo hubiéramos visto de perfil, la mano se les ve, o bueno, más de perfil, esta sería así como que la vista del dorso de la aleta, se les ve así como si fuera una forma como de reloj de arena, si ustedes lo ven. Entonces, pues básicamente estos son este fue así como que el recorrido de los grandes reptiles marinos. La mayoría de estos, hay que decirlo, se extinguió a finales del Cretácico, y digo la mayoría porque ya dijimos que todavía las tortugas y el grupo de los cocodrilos sigue vivo, aunque bueno, los cocodrilos netamente marinos, eso sí, ya no, pero la mayoría de ellos se extinguieron en ese momento. Los primeritos que vimos se extinguieron a finales del Triásico, y los ictiosaurios, como les decía hace un momento, no llegaron ya al final de la era mesozoica, esos se empezaron a extinguir antes. Por mucho tiempo se dijo que tal vez fueron reemplazados por estos y que ya iban en declive para cuando se extinguieron. Actualmente hay dudas de eso, hay gente que piensa que no, que tal vez era al revés, que a lo mejor estaban como que también así como que en su plenitud, hasta diversificándose. Entonces, ¿por qué se extinguieron? Pues esa es la cuestión. Algunos dicen que tal vez por cambios climáticos, etcétera. Son de las preguntas que se quedan todavía sin resolver satisfactoriamente para toda la comunidad científica. Ojalá que este tipo de eventos también les despierte mucho su interés a ustedes exploradores para que vean. A mí me encantan los dinosaurios, pero hay que decirlo, la paleontología de vertebrados y del Mesozoico en general no solo son dinosaurios. Aquí en GeoExplora, y lo recordamos bien, también ya hubo paleontólogos muy buenos hablando precisamente
de reptiles marinos, de tortugas, este tipo de cosas. Entonces, ojalá que este tipo de visitas cortas, cortas entre comillas, porque ya llevamos un ratito, pero relativamente cortas, pues también les sirvan a ustedes de inspiración para ampliar su conocimiento, para meterles duda también, porque eso también es bueno, así como de, ay, ¿por qué se extinguen? A ver, voy a buscar. Eso también es bueno, que se les quede a ustedes esa pizca de duda y de así como de curiosidad. Y pues ojalá y también en el futuro haya muchas y muchos paleontólogos muy sobresalientes que el día de mañana nos estén dando el resultado de sus investigaciones y a lo mejor nos digan un poco más acerca de estos animales que se extinguieron hace ya bastante tiempo. Muchas gracias, espero que les haya gustado el recorrido. Nos encantó. A mí de por sí, yo soy muy fan de este grupo de reptiles, marinos. A mí me impacta la cantidad de adaptaciones que tuvieron a la vida marina, especialmente mi grupo favorito, los ictiosaurios, porque esos ya no regresaban a tierra para nada. Y dijeron, aquí encontré mi nicho, aquí me siento a gusto, ya no regreso. Incluso como decías, ¿no? Tuvimos mucho tiempo la pregunta de, bueno, ¿y entonces estos cómo se reproducían? Porque siguen siendo reptiles, tienen que poner un huevo, ¿no? Hasta que el registro fósil nos regaló ese icónico ejemplar en donde literal la cría está saliendo por el conducto ahí de la madre y dijimos, voilà, así lo resolvieron estos ictiosaurios, ¿no? Y bueno, también los plesiosaurios que también son de nuestros favoritos y bueno, los aterradores mosasaurios siempre salen en las películas y son el dolor de cabeza de todos los que andaban viviendo ahí en los mares mesozoicos. De hecho, ahí sí nada más me permiten hacer un pequeño comentario. Me acordé ahorita de algo que nos decía un maestro que a mí me dio clases de geología, un geólogo mexicano muy destacado que se llama Dante Morán. Él decía, por ejemplo, este mosasaurio, este pez gigante que veíamos ahí, tortugas más grandes de las que estaban aquí en la exposición. Estos son típicos de lo que le llamamos el mar interior de Norteamérica. A finales del Cretácico, prácticamente todo lo que fue Estados Unidos y Canadá estaba partido por la mitad por un mar de los llamados epicontinentales, que estaba sobre el continente y era un tanto somero, no era tan profundo. Entonces ahí vivían todos estos animales. Por eso en la actualidad en estados como por ejemplo Kansas y toda esta franja se encuentran en lugares que ahora son desierto este tipo de animales. Y él decía que en ese tiempo ha de haber sido como irte en el crucero del amor, ¿no? Te ibas ahí en tu crucero y de repente, ay, mira la tortuga, ay, mira el pez, las aves marinas que también de repente por ahí andaban, ay, el mosasaurio. Entonces imagínense, debe haber sido algo muy interesante. Y ahorita que decía la doctora Adriana de las adaptaciones, nada más quería comentar algo que luego oigo que dice mucha gente, que es que lo oigo con las ballenas y alguien también podría pensarlo en esto. A mí me lo decían cuando íbamos al Museo de Geología, oiga, pero, porque ya me decían así, oiga, no estaba tan grande, pero ya me decían así, oiga, pero yo he oído eso de que las ballenas se volvieron bueno, los ancestros de las ballenas, por así decirlo, se metieron al agua, pero yo también he oído que la vida surgió del mar. Entonces, eso de que surgiera del mar la vida y se hiciera terrestre y luego se regresara al mar, es algo que podríamos decir como retroevolución, y yo me quedaba así, Caray. hay Muy gente, pensado. sí, eso sí era, aunque no lo crean, luego había gente que me decía, si les contara las anécdotas que me decían las personas, había algunas muy elaboradas, algunas correctas, otras no, pero bueno, y una vez eso me lo llegó a decir una persona que había visto muchos documentales de National Geographic y demás. Para empezar, lo retro como que nada más se aplica a la moda, ¿no? Como que esto de que de repente se ponga de moda la ropa de los años 80 y demás, eso es como que lo retro. Pensar en algo que sea así como que tal cual retroevolución no es una visión muy correcta de ver las cosas. Más bien al contrario de lo que pensaba esta persona, que era casi volverse, entre comillas, primitivo nuevamente por regresar al mar. Es todo lo contrario, es volverse un animal extremadamente especializado y nuevamente adaptado, porque vean cómo la forma, el que tengas una mano y una pierna y de repente se te haga una aleta, una cosa como con forma de remo, eso no es regresarte a lo previo,
previo, o sea, no, eso no ocurre, en la evolución eso no se debe confundir, más bien piensen que estos animales estuvieron nuevamente muy adaptados a ambientes pues que no eran los que tenían sus ancestros originales. ¿Por qué razones? Pues ahí sí está muy variado. Condiciones estresantes en sus ambientes, depredadores, no sabemos, eso sí, no estamos seguros, pero eso sí me gustaría decirlo, que no se queden con la idea de que un animal de un linaje terrestre, es decir, de un grupo terrestre, que se vuelva acuático, no quiere decir que casi se haya vuelto primitivo otra vez o que se haya echado un salto para atrás en la evolución. Eso no es así, no se debe confundir eso. Al contrario, pues imagínense, para regresar otra vez a la vida marina hace falta un montón de adaptaciones nuevas que pues se nos olvidaron en el camino, ¿no? En nuestro caminar en continente se fueron perdiendo. Y como dice Richie, no nada más los reptiles tuvieron estas adaptaciones a la vida marina. Después los mamíferos, cuando tuvieron su oportunidad, pues también regresaron a la vida marina. A ver, déjame ver si tenemos preguntas por acá. Bueno, muchos saludos por acá. Eh, bueno, a ver, déjame checar si dice Aldo Fomisaurus Casa, excelente, saludos amigo, vamos de tour al museo, me encantan los reptiles marinos, creo que sí, a muchos nos gustan los reptiles marinos. Saludos, amigo. Nuestro amigo Aldo Fomisaurus también es paleontólogo, entonces le mandamos un saludo. Wendy de León dice, hola, te saludamos desde Guatemala junto a mi Hola. hija Michelle. Y también por aquí nos decía Ulises que había un reptil marino que podía estar en agua dulce y que hace poco lo descubrieron. Eso yo no lo sabía. ¿Tú lo sabías, Richie? Sí, de hecho, por ejemplo, de los plesiosaurios, han encontrado algunos plesiosaurios que también podían estar así como que en lugares más dulceacuícolas. Por eso, y eso se me olvidó decir, lo que bueno que lo dijo el maestro Ulises, porque sí, se ha visto que estos animales estaban adaptados al ambiente acuático, principalmente marino, pero se ha visto que algunos de ellos sí podían estar también en ambientes un poquito más dulceacuícolas. No es del todo raro si pensamos que en la actualidad hay, por ejemplo, algunos tiburones que se pueden meter al agua dulce y pueden estar ahí. Si ustedes meten a un pez de agua salada al agua dulce o al revés, pues se va a morir el pobre animal. No puede estar en esas concentraciones de poca o de demasiada sal, porque pues no está adaptado para eso. Pero hay algunos que sí llegan a tener tolerancias para meterse a eso, y no nada más los tiburones, ahorita lo dije porque fue el primero que se me ocurrió, pero por ejemplo también, no sé si ya está extinto, la verdad es que espero que no, pero por ejemplo había una especie de delfín chino que aunque pues, los delfines son marinos, este delfín sí se podía meter a los ríos. Entonces, si lo pensamos así, no, bueno, y digo, no sé si ya está extinto, no lo digo en comentario así mal plan, pero sé que estaba en peligro de extinción él, porque creo que estaban afectando por presas que estaban haciendo ahí los ríos en donde vivía este pobre animal. Entonces, no Ese sé. delfín que es como ciego. Creo que sí, ahí sí la verdad no me acuerdo bien cómo era él ni su nombre, ahí sí les mentiría si les dijera así. Entonces, pero sí sé que había uno así, pero sé que estaba muy amenazado. Ahorita no sé si todavía está bien o no lo sé, espero que sí. Entonces, por eso ven, suena comercial, pero hay que cuidar a las especies, todo el mundo lo dice y todo el mundo habla de eso, pero como que lo dicen muy al aire, así, sí, cuidemos las especies, sí, como sea. Pero pues ya si ahorita lo ligamos esto con el conocimiento del pasado y lo que, por ejemplo, todavía nos puede enseñar el presente al respecto, pues nos damos cuenta que eso es una de tantas razones por las que vale mucho la pena cuidar a la vida. O sea, nada más, si eso fuera lo que más nos importara, que no debería ser lo único, nada más con eso tienen un gran ejemplo de por qué es importante cuidar a la vida también. Sí, sí es cierto. Y también algo que a mí me interesa mucho de estos organismos es que parece ser que los reptiles marinos empezaron a declinar sus poblaciones antes del límite Cretácico-Paleógeno. Antes de los 66 millones de años ya se ve ahí como un cuellito de botella, sí se le llama cuello de botella entre las poblaciones, en donde ya se veía que ya iban ahí como por un decline medio extraño y eso también está muy interesante de ver en procesos de evolución, ¿no?
Sí, también algo que hay que decir también es que pasó mucho tiempo, ahorita que hablamos de la parte triste de la extinción, pasó mucho tiempo para que los océanos de la Tierra volvieran a poblarse de animales marinos, de vertebrados marinos tan grandes que no fueran peces. Es decir, no quiero decir que sean parientes porque se puede confundir, pero si ustedes, por ejemplo, ven a una orca, a una de las mal llamadas ballenas asesinas, que les dicen ballenas asesinas porque es una mala traducción del inglés, entonces, de las orcas, pues, que más están relacionadas con los delfines que con las grandes ballenas no dentadas. Si ustedes ven el cráneo y el esqueleto de esos animales, es muy similar al de un mosasauro, a manera muy general. No digo que sean parientes, ni mucho menos, pero nuevamente nos damos cuenta que tienen formas similares y hay algunos paleontólogos que creen que los mosasaurios pudieron haberse comportado como las orcas en su momento. Pero Ah, pasaron decenas de millones de años para que animales de este tipo, que ya eran mamíferos, volvieran a poblarse hasta que las condiciones marinas pudieran ser óptimas para que viéramos nuevamente estos grupos. Entonces ahí nos damos cuenta cómo animales tan grandes se pueden extinguir de repente muy pronto y para que vuelvan a surgir otros que ya no los mismos, tan siquiera, o sea, otros que se les parezcan, puede pasar mucho tiempo si es que pasa. Está como los sí. dinosaurios. Los dinosaurios se extinguieron y grandes animales así como esos, quién sabe si vaya a volver a ver en algún momento en la historia de la Tierra. Ni los vamos a ver nosotros seguramente. Entonces, Ahorita imagínense. que los comparabas, perdón, con ballenas, Sí, hay una pregunta muy buena aquí de María José Vélez Rojas. Buenas noches desde Colombia. buenas ¿Habrá noches. alguna especie de reptil acuático o marino que nadaba en grupos como algunas de las actuales especies marinas? O sea, como ballenas o delfines. ¿Tú crees que estos hayan sido así de sociales? No lo sé, esto se ha planteado para muchos tipos de animales. Es posible que vivieran en comunidades, se han encontrado algunos así como que en ciertas cantidades para pensar que pues, por ahí estuviera, ¿no? Tanto así como vivir en la actualidad. La verdad, ahí sí les soy sincero, no he visto evidencia de que se los encontraran así como que de esa forma. Tienen similitudes en muchos sentidos, por ejemplo, con esta cuestión del viviparismo, se habla de que tienen una estrategia de reproducción que le llaman estrategia K. Eso no es otra cosa más que básicamente tener pocas crías, tener crías grandes en número pequeño. Hay otros que tienen crías chiquitas en un gran número, como por ejemplo las tortugas, esas tienen muchísimas. Con eso aseguras de que, suena cruel que lo diga, pero de que al menos una sobreviva entre 100. Entonces, y Sí. eso pues ya es bueno para la especie. En este caso no. Pero así como que formaran así grandes grupos y todo eso, yo la verdad, sinceramente, no lo sé, no he leído al respecto, pero hay que tener en cuenta que las capacidades de algunos reptiles, bueno, de los organismos en general, como en este caso estos reptiles marinos, como las de los mamíferos también, son distintas. Tienen muchas diferencias incluso en cuanto al desarrollo de sus cerebros, el desarrollo de varias de sus capacidades, y más que nada, no quiero sonar así como que es que porque sean mejores o sean más inteligentes, no voy en ese sentido, pero simplemente son animales distintos. Es como cuando han planteado, por ejemplo, que si hay, sabemos, por ejemplo, que había dinosaurios que viajaban en manadas y este tipo de cosas, pero cuando ya plantean que si los dinosaurios cazaban en estrategia, así como los mamíferos, no hay que llegar a ese grado de comparación. Hay diferencias muy marcadas entre los grupos y puede ser que eso haya sido también cierto, bueno, una característica importante para tener en cuenta en este sentido. Ok, por acá está Sergio Martínez, nuestro geoexplorador. Muy interesante plática. Muchas gracias, Ricardo. Saludos, Adriana. Buen fin de semana. También nos están desde Perú, Teresa Villegas Niño, nos dice que muy interesante. Y por acá está Dante, dice, tiene 7 años. Mi pregunta es si te gusta Sarcosuchus y cuál es tu dinosaurio favorito. Sarcosuchus era, por así decirlo, un tipo de cocodrilo, pero ese era terrestre, ¿no? Hay que decirlo, era un cocodrilo muy, muy grande, ajá, que de hecho, si lo viéramos superficialmente, parecería un gavial, pero no era un gavial. De hecho, este cocodrilo vivió en el Cretácico y los gaviales, como yo les decía, ya son propios del Cenozoico, solamente es una apariencia un tanto superficial, pero sí, sí me gusta. De hecho, es un animal muy interesante, el super croc, le dicen por ahí. Hace muchos años un paleontólogo que se llama Paul Sereno hizo una super exposición que anduvo itinerante. Yo nunca El supe, pero paleontólogo. el paleontólogo de estrella de la National Es Geographic súper rockstar, ¿no? es como el
el Ian Malcolm de la película de Parque Jurásico, así súper estrella, salen muchos documentales, etcétera. Estuvo en México esa exposición, yo nunca me enteré, era muy, muy chavito, pero bueno. Pero bueno, ya me estoy desviando. ¿Mi dinosaurio favorito cuál era? Sí, Perdón. ¿cuál era tu dino favorito? Ay, pues van a decir que qué poco original, pero yo desde niño he adorado al tiranosaurio Rex. Van a decir Tienes poco cara. original. Sí, es que dicen poco original porque pues a todo mundo nos gusta y a lo mejor esperaban que dijera el Metriacanthosaurus, o esos que no se pueden ni pronunciar. Pero no, la verdad es que a mí desde niño me gusta mucho el Los T-Rex y clásicos. los clásicos. Para mí los clásicos no pasan de moda. Para mí el tiranosaurio Rex, aunque obviamente es un título informal porque pues en los animales nadie dice quién es el rey ni qué nada. Para mí es bien merecido su título del rey de los dinosaurios casi carnívoros por las capacidades que tenía de depredador. Era un animal formidable, casi para mí es como el Elvis Presley de los dinosaurios carnívoros. También soy fanático de Elvis, entonces imagínense, ahí se juntan mis dos aficiones, pero básicamente me gustan también, por ejemplo, los dinosaurios con cuernos, me gustan muchísimo. Mi nuevo mejor amigo e hijo pródigo es el Diplodocus. Entonces me gustan muchos, pero mi favorito yo me atrevo a decir que es el Tiranosaurio Rex. Va. Y acá ya la última pregunta para que nos pasemos a lo de las becas del curso de verano. Claro. Perdón, a Pero, veces me extiendo demasiado. no te preocupes, Vero Perea dice, ¿por qué crecían tan grandes los ictiosaurios? No todos. Hay unas especies como la que nos enseñó, ¿cómo se llama esa especie, Richie, de ictiosaurio? Que era súper gigantona. El Shinosaurus. Ese, ¿por qué crecía tan grande? Pues así como que, la verdad, así como que tanto así, ¿por qué crecía tan grande? No lo sé. Muchos de estos animales marinos llegaron a tener tallas muy grandes. De hecho, ¿cómo se llama? Un límite para tener así como que un tamaño desmesurado en los organismos. Puede ser que en los terrestres, por ejemplo, pues es el peso, es las condiciones de los ecosistemas, etcétera. También, pues el mismo metabolismo, la retención y la pérdida de calor. Pueden ser varias cuestiones en realidad, pero en el mar eso como que se anula un poco y entonces ahí por eso podemos tener ballenas gigantes, que de hecho la ballena azul se sabe que sería el animal más grande que ha existido, superando incluso en peso a animales como los dinosaurios de cuello largo, pero tanto así como por qué creció así como que tan grande, la verdad es que no tengo así como que una respuesta así específica. Pero también nos damos cuenta, como bien nos dice la doctora Adriana, que aún dentro del grupo había algunos ejemplares que mostraron un gigantismo pues muy notorio, pero otros también todo lo contrario, en animales realmente pequeños. Entonces, así como que, ¿por qué creció tanto? La verdad es que no sabría decir así como que una respuesta específica ahorita, pero pues sí habría que decir eso, que en realidad no todos los ictiosaurios mostraban esos tamaños tan desmesurados como bien nos decía la doctora ahorita. Sí, pero sí, los diferentes grupos de reptiles marinos sí tuvieron por ahí alguna especie con gigantismo, ¿no? Entonces, pues sí, es algo que se sigue estudiando, yo creo, porque hay que ver cadenas tróficas, espacios, si tienes espacio, pues puedes crecer también, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tema bastante interesante. Bueno, ¿y por La qué verdad, estamos sí. hablando de reptiles marinos? Porque, ¿qué creen? Que el sábado ya empezamos nuestro curso de verano y empezamos con sesiones sabatinas de paleoarte con nuestro querido paleontólogo y paleoartista José Luis Martínez Díaz y nuestra geoexploradora Itzel Rovira, en donde cada sábado vamos a dibujar a cada uno de estos grupos de reptiles marinos. Este sábado empezamos dibujando plesiosaurios, al otro sábado nos vamos con mis favoritos, los ictiosaurios, después nos pasamos ya con los mosasaurios y finalmente con los pliosaurios. Ahí dibujarán con
con estos 2 exploradores, pues cada uno de estos grupos de reptiles marinos. Y bueno, los recordamos que pues ya también arrancamos el campamento mesozoico, que así le llamamos al curso de verano, en donde Ricardo y yo empezamos con el recorrido mesozoico. Les vamos, así como si estuviéramos en el safari, vamos a dar un tour para ver cómo era el mundo en donde vivían esos dinosaurios, cómo estaban configurados los continentes, qué clima había, con qué animales, con qué plantas convivían esos dinosaurios, y finalmente pues Ricardo nos hablará pues cuáles son las características que definen a un dinosaurio y cómo los clasificamos. Pues si en el Inter nos vamos a ir visitando 6 museos, 2 por día. Va a ser un reto, pero sí podemos, entonces, para que agarren ahí sus maletas y viajemos a diferentes partes del mundo. Y ya después nos vamos a los 5 safaris que tenemos, en donde vamos a cazar 6 dinosaurios diferentes por medio de tarjetitas que irán pegando en un álbum que hicimos especialmente para ustedes. Y bueno, pues el momento ha llegado, exploradores, los que nos mandaron sus videos, estamos muy agradecidos de que estén participando con nosotros. Hicimos un pequeño programa de becas porque sabemos que, bueno, no a todos les ha ido muy bien en la pandemia, algunos bien, algunos mal, algunos hay más o menos. Entonces, para aquellos exploradores que no tengan los recursos, pero que quieran seguir aprendiendo, hicimos este pequeño programa de becas en donde se pueden ganar el 100% de la beca, el primer lugar, el segundo lugar, el 50% de la beca y el tercer lugar, el 30% de beca para el curso de verano. Y bueno, pues acompáñenme entonces a ver a el ganador del primer lugar. El Redoble de primer tambores. lugar se lo lleva, a ver, no se quiere pasar la diapo, espérenme. El primer lugar se lo lleva Guillermo Márquez, que chequen su video de Guillermo, a ver si se escucha. Campamento mesozoico. Me interesa porque aprenderé cómo eran los dinosaurios en realidad. También porque no puedo viajar en este momento y conocer los museos del mundo donde hay especies biológicas extintas. Porque en un futuro quiero ser paleontólogo, descubrir especies que aún no se conocen y nombrarlas incluyendo a los miembros de mi familia. Y poder dejar un legado de conocimiento a futuras generaciones. ¡Rar! Bravo, Muy bien. felicidades, Guillermo Muy bien. Márquez del Estado de México. Quiero decir que tiene promedio este niño de 9.8. Ah, Se no, lo ha pues sí. ganado su curso de verano completo, 100% su beca para el campamento mesozoico. Felicidades, Guillermo Márquez. Nos ponemos en contacto con mamá o papá, el que nos haya mandado video, y pues ya tienes tu entrada directo al campamento mesozoico. El segundo lugar se lo lleva Víctor Suriel, también con muy buenas calificaciones, nos mandó su boleta y vean nada más su video. Hola, mi nombre es Víctor Suriel. Tengo 8 años y me gustaría mucho estar en su campamento de verano. Desde que tenía unos 3 años de edad, me gustaban mucho los dinosaurios. Por eso tengo muchos libros y me gusta mucho investigar sobre ellos. Quiero saber cada vez más de ellos y en su hábitat. Y por eso quiero ser un paleontólogo cuando sea grande. Y los dinosaurios para mí son criaturas magníficas. No creo que haya nada mejor que un dinosaurio. Lo malo es que se extinguieron. Pero al menos muchos paleontólogos han hecho libros como estos que ven aquí para que se pueda conocer sobre ellos. Y por eso es que quiero ser un paleontólogo. Ah, Bueno, mis 3 dinosaurios favoritos serían el T-Rex, el Spinosaurus y el Velociraptor. Y las cosas que me gustan de esos 3, el T-Rex me gusta su mandíbula, su mordida craneofacial, muy fuerte y letal. ¿qué tal, Y el Spinosaurus, un dinosaurio muy elegante.
De hecho, Muy elegante. científicos dicen que es un monstruo marino en vez de un dinosaurio, porque el 49% de sus dientes se han hallado en lagunas y ríos. Y el velociraptor, lo que me gusta de él es su velocidad, su inteligencia y el poder de sus garras. Y por eso es que tengo tantos libros. Siempre me han regalado de estos. Una vez me dieron todos estos 10 de aquí. Este lo tuve hace mucho tiempo. Este me lo compraron junto a un paquete y este es de mis favoritos. Mi primera enciclopedia de dinosaurios. Me lo dieron mis papás. Por eso es que sé tanto. Muchas personas dicen que mi mayor sueño es conocer más de los dinosaurios. Por eso muchas veces me dan cosas de dinosaurios. Tengo un chorro de dinosaurios de juguete aquí. Y en este año me dieron estos dos por mi cumpleaños. Este huevo, este y este T-Rex de esta. Toda la colección. Toda. Por eso es algo muy divertido saber de los dinosaurios. Yo le puse que era de México, la verdad es que no nos dijeron de dónde viene, Siempre han sido así para mí. pero ahora le escucho un acento. Por eso es que nunca he dejado de soñar a ser un paleontólogo. Muy bien. Pues ese es el segundo lugar. Y el tercer lugar va para Michelle Rodríguez de Guatemala. Vamos a ver su video. Qué bonito. Amigos de México, los saludo desde Guatemala. Mi nombre es Michelle Rodríguez, tengo 12 años y me encantaría estar en su campamento de Mesozoico. Me encantan los dinosaurios, hasta mi peluche favorito es un dinosaurio. Siempre he querido ser una paleontóloga, me encanta aprender cada día más sobre los dinosaurios. Colecciono los dinosaurios, este es mi dinosaurio favorito, es el estegosaurio y es herbívoro. Elíjanme por favor, adiós. Toda la actitud, Michelle, pues muchas felicidades. Y bueno, nos permitimos dar una segunda beca del 100% a Emily Montserrat Ramírez, de 6 años. La conocimos a través de la Organización para las Mujeres en la Ciencia para el Mundo en Desarrollo, que nos contactaron para hacernos una entrevista. Ellas están haciendo un video de mujeres en la ciencia, hicieron un capítulo en Honduras en donde les preguntaban a las niñas qué querían ser de grandes. Emily dijo que quería ser paleontóloga. Las científicas en Honduras anduvieron buscando paleontólogas en Honduras y ¿qué creen? No había ni una sola. Entonces me contactaron para hablar o para mandarle un video a Emily para que le platicara mi experiencia de cómo ser paleontóloga. Y bueno, decidimos darle una beca del 100% a Emily porque probablemente sea la primera paleontóloga en Honduras. Vamos a ver su video. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Emily Ramírez. Tengo 6 años, estoy en primer grado. Quiero ganarme la beca porque me gustan mucho los dinosaurios y desde que tenía 2 años me han gustado los dinosaurios. Me gusta ver documentales sobre los dinosaurios. Aquí tengo mi libro donde aprendo mucho sobre los dinosaurios y sé que el campamento mesozoico va a ser una oportunidad para despertar más mi curiosidad. Adiós. ¿Qué tal? Felicidades a Felicidades. todos los ganadores. Los repito de nuevo, primer lugar, Guillermo Márquez, se ganó el 100% de la beca. Segundo lugar, Víctor Suriel, el 50% de la beca, y Michelle Rodríguez, el 30% de la beca. Y dimos una beca extra a Emily Montserrat Ramírez de Honduras. 2 mexicanos y uno de Honduras y otro de Guatemala. Entonces, felicidades a todos.
y pues esperemos que les guste este campamento mesozoico que hicimos especialmente para ustedes. Bueno, geoexploradores, pues nos vemos en más actividades de GeoExplora y pues no lo duden en venir a las sesiones sabatinas para dibujar reptiles marinos con José Luis Martínez Díaz. Gracias, Ricardo. Muchas gracias también y también a toda la gente que se conectó hoy. Síganse cuidando mucho y esperemos que a todas aquellas y aquellos que tomen el curso del campamento mesozoico y también las sesiones sabatinas sigan aprendiendo más sobre estos organismos, tanto dinosaurios como no dinosaurios. Y por cierto, nada más les quería aclarar, era Shonisaurus, no Shunosaurus, me acabo de acordar el grandote. Shunosaurus es un dinosaurio de cuello largo, perdón. Tanto nombre se te olviden, la verdad. No, hombre, y que te lo sepas es ganancia. Bueno, adiós, exploradores, nos vemos. Cuídense mucho. Chao.